Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Leo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera y segunda de Timoteo es la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? En las epístolas, apóstol Pablo le enseña sobre pastoreo a Timoteo. Como dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Fue para establecer la iglesia de Éfeso y protegerla de muchas otras doctrinas herejes. Más tarde, el apóstol Pablo quiso ir a la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, pero envió las epístolas primero. Esta epístola no fue solo para Timoteo, ¿verdad? Aunque incluyó en el contenido pastoral para Timoteo. Era la orden de Dios que los miembros de la iglesia en Éfeso tuvieron que ver. Es por eso que el texto principal dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, la casa de Dios era un templo, ¿verdad? Sin embargo, después de que Jesús vino a esta tierra y fue crucificado, el velo que se interponía en el camino del lugar santísimo fue rasgado. Con la muerte de Jesús, ya no había nada que sacrificar por el pecado, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice que Él es un nuevo camino vivo que Él ha abierto para nosotros en medio del velo. Con la muerte de Jesús, el significado de la casa de Dios fue cambiado a la iglesia, como dice el texto, ¿verdad? Es por eso que está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 28, que es la iglesia comprada con la sangre de Jesucristo. Una iglesia no es un edificio, ¿verdad? Es por eso que las personas salvas son la iglesia. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Primero Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11.
les leo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, dice. Aquí está escrito, vosotros. La multitud salva es la iglesia, ¿verdad? Así que en San Mateo capítulo 18, versículo 20 está escrito, donde 2 o 3 están reunidos, allí yo estoy entre ellos. La multitud salva, el lugar donde están reunidos es la iglesia a los ojos de Dios. El versículo 10 dice, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. El apóstol Pablo testificó del evangelio por medio de la predicación. El evangelio significa que el perdón de los pecados es posible solo a través de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Es por eso que se dice que Jesucristo es el fundamento de la vida de fe. Vamos a pensar en un punto. ¿Qué sucede si la cimentación sale mal al construir? No importa que tan bien se construya un edificio, se derrumbará, ¿verdad? La casa construida encima de arena seguramente se derrumbará cuando sofule el viento y lluvia. Es por eso que es imperativo que tenga una base sólida cuando se construye un edificio. El fundamento de la fe es Jesucristo. Cuando creemos que Él tomó sobre sí nuestros pecados y derramó agua y sangre, podemos ser perdonados. Es a través de eso que somos salvos. Y comienza la vida de fe. La edificación de la fe comienza, ¿verdad? Versículo 10 dice que otra edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La construcción requiere planos. Eso es correcto, ¿verdad? Cuando construyes de acuerdo con los planos, puede terminar con una construcción hermosa, una construcción segura. ¿Cuántas veces no construyes de acuerdo con los planos y se desmoronas debido a una construcción ilegal? Y febrero de este año hubo una gran terremoto en Turquía, ¿verdad? En ese momento hay muchas casas ya destruyeron, ¿verdad? Muchas casas. ¿Por qué? No fue construido de acuerdo con los planos. Ellos construyeron ilegalmente, ¿verdad? Eso asunto nos dio una lección de Dios, ¿verdad? Cuando comenzamos nuestra vida de fe en Dios, también necesitamos planos. No es una experiencia previa a la salvación. Esos planos no son nuestras emociones y estados de ánimo. No es el conocimiento mundano que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son los planos de una vida de fe? Es la palabra de Dios.
La palabra es un plano de fe que Dios nos ha dado. Si podemos edificar la fe de acuerdo con los planos, será un edificio que permanecerá en el tiempo de la eternidad. No solo eso, sino que no solo debes tener planos, debes tener un ingeniero, ¿verdad? El ingeniero ha creado los planos y es responsable de leerlos, explicarlos y dirigirlos correctamente, ¿verdad? El ingeniero de mi vida, nuestra vida de fe, es el Espíritu Santo. Es por eso que Dios nos envió el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, 16 dice que andad en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué está escrito de esta manera? El Espíritu Santo es nuestro guía y el ingeniero de nuestra vida de fe. Debemos tener cuidado con la forma en que edificamos nuestra fe de acuerdo con su dirección. Hay un camino en nuestras vidas que el Espíritu Santo guía. A través de ella podemos construir una hermosa vida de fe ante Dios. A través de la construcción de una vida segura de fe, podemos ser recompensados ante Dios, el tribunal de cristiano. Así que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de acuerdo con el plano que Él ha planeado. Se dice que los que son salvos son nuevas criaturas delante de Dios. El antiguo hombre está muerto y es una criatura recién nacida. No debemos aferrarnos a los pensamientos, hábitos y conocimientos que teníamos antes. Necesitamos pensar en cuántas recompensas hemos perdido debido a nuestros pensamientos, hábitos, conocimientos y carácter desde que fuimos salvos. Y hay que pensar en el hecho de que el tiempo para ganar el premio está pasando rápidamente, ¿verdad? Es por eso que la salvación es el comienzo de las 8 bienaventuranzas registradas en San Mateo capítulo 5. Entre nosotros, ¿alguien puede recordar cuál es la última bienaventuranza en San Mateo capítulo 5? Es galardón, ¿verdad? Lo que necesitamos al caminar por ese camino de fe es la iglesia. Dios nos dio a la iglesia como un regalo para ser entrenados, protegidos y para cumplir el propósito de nuestras vidas, que es la predicación del Evangelio. Hay un corazón recto para hacer en la iglesia, que es la casa de Dios. Hay un corazón que debe hacerse en la casa de Dios, los santos, ¿verdad? Es virtud. ¿Qué significa virtud? No está buscando mis propios intereses. Se trata de buscar el bien de la otra persona. Es un corazón que sabe cómo ser considerado con los demás. Una mente que sabe cómo tener cuidado. Es un corazón que sabe cómo avergonzarse. Eso es.
Es una parte tan importante de la vida de fe y la vida de la iglesia. Después de ser salvos, nos convertimos en una comunidad de destino, ¿verdad? Vivimos en un solo Dios, un Jesús y un Espíritu Santo. También vivimos en vida de fe con el mismo propósito, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos corazones y mentes diferentes, ¿cómo podemos caminar por el mismo camino? Por lo tanto, lo que se necesita en la iglesia es un corazón que se preocupe por los demás y busque los intereses de los demás. Vamos a buscar mismo libro, capítulo 10, versículo 32 al 33. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32 al 33. Los hermanas, lean por favor, voy a contar 3. 1, 2, 3. Gracias. Estamos calificados para entrar en el reino de los cielos. Pero Dios no solo nos ha hecho sus hijos, sino que también tiene la gloria que quiere darnos. Las entradas al cielo son gratuitas, ¿verdad? Sin embargo, la recompensa que se nos dará debe pasar por muchas circunstancias. Que aún no ha cambiado. A través de la transformación de nuestras vidas, podemos dar gracia y virtud a la gente del mundo. El versículo 32 nos exhorta que no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nuestras palabras y acciones no influyen solo temporalmente. Para que conozcamos a Dios que es invisible para la gente del mundo, ¿verdad? A través de la apariencia cambiada, la gente quiere saber la causa y la razón. Es por eso que 1 Pedro capítulo 3, 15 dice, prepárate para dar respuesta a aquellos que te preguntan la razón de tu esperanza. Vamos a pensar, ¿por qué la gente en el mundo de repente pregunta sobre nuestra esperanza? ¿Qué? La gente en el mundo tiene curiosidad. Antes de ser cristiano, era amigo y vecino y conocido, ¿verdad? Sin embargo, desde que dijo que fue salvo, ha cambiado extrañamente. Se lee todos los días. Incluso cuando encuentra dificultades, su actitud hacia ellas es diferente que antes. Es feliz incluso si no bebe alcohol, incluso si no gana mucho dinero. A los ojos del mundo no entienden la forma de los cristianos. Es por eso que el mundo pregunta a los cristianos, ¿cuál tienen esperanza?
Eso es la verdadera vida cristiana, ¿no? Vidas cambiadas fue causado por el Evangelio. Pero también es el resultado del crecimiento a través del esfuerzo propio y la fuerza de voluntad. No seáis tropiezo, sino buscad el bien de todos. Los buenos cambios en nuestras vidas conducen a los frutos del evangelismo. Resultado de virtud que buscamos en la iglesia y en los santos conduce el fruto del evangelismo. Dios nos ha llamado como una familia, como un solo cuerpo, ¿verdad? Necesitamos cuidarnos unos a otros para edificar virtud en la iglesia. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Listo. Veamos juntos con voz alta y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un corazón que se preocupa unos por otros es lo que edifica a la iglesia. Los pastores y servidores no son los únicos que cuidan de los hermanos, ¿verdad? Dios nos ha llamado como un solo cuerpo. Un miembro debe cuidar de otro. Pensemos en ello con un ejemplo. Hay dolor debido a una espina invisible clavada en el dedo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para quitar las espinas, ¿verdad? Si hay dolor allí, debe observar qué lo que está causando. Que los dedos son los miembros de nosotros. Del mismo modo, ¿qué debemos hacer si hay miembros en la iglesia que no están participando bien? Primero, debemos orar. Tenemos que orar realmente. Estamos testificando uno con otros, ¿verdad? Yo estoy orando a usted, estoy orando para su familia, pero vamos a pensar, ¿eso es mentira o no? Dios sabe todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestras como acciones, ¿verdad? No podemos decir informalmente. Tenemos que orar realmente, ¿verdad? Realmente tenemos que orar. Y tienen que hacer una llamada telefónica y o estarle. También cuidamos a los santos que no pueden asistir porque son mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué debemos decir cuando se encuentra? ¿Por qué no participa cuando sabe que las reuniones son importantes? Si decimos como esta forma, podría tardar más, ¿verdad? No podemos decir este. Necesitamos práctica al hablar. Hermano o hermana, si hay algo por lo que necesito orar, por favor, dígame. Yo quiero orar a usted. Y también sigo orando por usted y su familia.
Si yo conociera sus luchas, podría orar a Dios con más detalle. Y también Dios ha preparado consuelo para ti en la comunión. Dios ha preparado fuerza para darle. Vamos a participar juntos, hermano. Pero no practicamos. No podemos decir como esto. Siempre no queremos decir con cariño, pero no tenemos algo como palabra bonita. Por eso podemos dar en palabra. Necesitamos esas conversaciones amorosas, ¿verdad? Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 13. Solamente los hermanos, vean por favor, como un boca, ¿verdad? Voy a contar 3. 1, 2, 3. Un momento, un momento. Eso no es como un boca, ¿verdad? Hay que sentir, ay, tengo que ajustar uno con otros, ¿verdad? Después podría él o un boca. Puedo contar 3. 1, 2, 3. Muy difícil, ¿verdad? Yo también. A mí muy difícil español. Les leo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. El versículo 12 dice que nos saludemos unos a otros. Ser los unos a los otros es hablar con todos los santos, ¿verdad? Cuando eso sucede, podemos reconciliarnos, como dice el versículo 11. Podemos ser consolados por las ocasiones de los demás y disfrutar de una vida pacífica de fe con el mismo corazón. 1 Pedro capítulo 5, versículo 14 también dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Cuando nos saludamos, también tenemos que saludarnos con el corazón. Ya sea que llame o visite para reunirse, debe tener una sincera comunión. Pues esa es la verdadera unidad del cuerpo, ¿verdad? Así es como sería una verdadera familia. Las acciones son buenos ejemplos de edificación, virtud en la iglesia. Y constrémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice. No busquemos las debilidades y defectos de la otra persona, sino sus fortalezas. Vamos a ver uno con otro. Vamos a ver, ya saludamos, sí, pero otra vez vamos a saludar como de esta manera, ¿verdad?
Si guapo es pecado, usted es pecador. ¿Me entiende? Si guapa es pecadora, usted es, si guapa es pecado, usted es pecadora. Vamos a hablar uno con otros. No quiere. Salió como piel de gallina. De manera, ¿verdad? Opa, no, ensayo. Tenemos que practicar cada vez. ¿Qué? Nosotros podemos ver bien de como algo, un punto de débil, ¿verdad? Por eso hablamos sobre eso. Por eso no podemos sentir, somos unos. Somos demasiado tacaños con los heridos. Y todos estamos demasiado acostumbrados al juicio para buscar al otro lado, ¿verdad? Tenemos que decir que hemos hecho un buen trabajo, pero el diablo nos arroja envidia y celos en esa situación. Entonces, ¿qué debemos hacer, verdad? Necesitamos evitar el amor que hemos recibido de Dios. Y tenemos que practicar. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a los santos sirviendo y trabajando? Ya, ahora está sirviendo un poquitico. Sí. Eso, así es como debería hacerlo. Dura mucho tiempo no sirvió, ¿verdad? Ahora ya comenzó eso. No, tenemos que decir como ¿verdad? Hermano, hoy se ve hermoso usted. Es tan hermoso a mis ojos, pero ¿qué tan hermoso es a los ojos de Dios? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar o no? ¿No quiere ayudar? Por medio de ese vocabulario, forma, podemos recibir y sentir amor, ¿verdad? Es una palabra edificante y una palabra que se edifica virtud mutuamente en la iglesia. Todo servicio de iglesia, pues de quién? Solamente es como servidor, un pastor, ¿no, verdad? Todo de nosotros, ¿sí o no? Cuando vivimos en nuestra casa, tu esposa ya está enfermado. ¿Cómo podría hacer cocina? Tu esposa tiene que cocinar, ¿sí o no? ¿Por qué? En ese momento, mi cuerpo, mi amor está enfermo, ¿verdad? Por eso, no hay otra manera. El esposo siempre quiere apoyar este punto. Pero ¿por qué? Cuando estamos en iglesia, vimos diferente. Mismo, ¿verdad? Mismo. Estamos diciendo, somos un cuerpo, somos una familia. Estamos diciendo, ¿sí o no? Por eso, con nuestra como testimonio, tenemos que accionar. Es una palabra edificante y una palabra que se edifica virtud mutuamente en la iglesia. Nuestra bondad también puede afectar a otro miembro de la congregación. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 16. Primero Corintios capítulo 16, versículo 14 al 18. 14, primer versículo, a leer los hermanas. Segunda versículo, a los hermanos, vean por favor. Vamos a leer
connotativamente, ¿verdad? Versículo 17, 18, veamos juntos. Voy a contar tres. Primera, pues hermanas, vean por favor. Voy a contar tres. 1, 2, 3. Ya sabéis que los hermanos también tienen que leer otra vez 15, solo hermanos. Uno puede contar tres. 1, 2, 3. Hermanos. Y que ellos sean dedicados al servicio de los santos. Hermanas, vean por favor 16. El cosía, hermanos, vamos a leer. El cocido con la venida de Estéfanos de Fortuna. Veamos juntos, porque confortaron mi espíritu y el pues a tales personas. En el área de Corinto, en un lugar llamado Acaya, Estéfanas fue el primero en ser salvo. Después de ser salvo, decidió servir a los santos ante Dios. Señor, usaré mi material, mi casa, mi tiempo para ti, para la iglesia, para los santos. El título de las primicias de Acaya es honorable, ¿verdad? Y con un corazón humilde se convirtió en un hombre de trabajo y servicio en una posición baja. El apóstol Pablo escribió una epístola a la iglesia en Corinto pidiéndoles que le conocieran sus labores, Señor. Es un servicio para el Señor, ¿verdad? Es un trabajo para la iglesia y para los santos. No es un pecado alabar este esfuerzo. Aún así, somos demasiado tacaños o no cumplidos. Y construimos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A través de ese cumplido, podemos recordarnos que somos unos. A través de la alabanza, podemos ver al Dios invisible. Hay quienes secretamente tienen amor por el Señor, amor por la iglesia y amor por los santos. Entre nosotros, algunas personas están sirviendo un lugar para tirar basura y también limpiar lugares, porque es el lugar muy limpio. Algún hermano ya sirvió, ¿verdad? Usted también tiene deseo para participar en ese servicio, ¿no? Eso significa una familia, ¿verdad? Dios todo está escribiendo en un libro memorial de Dios, ¿verdad? Pero también cuando encontramos este servicio, vamos a alabar uno con otros. Por medio de esto, podemos mostrar nuestro corazón verdadero. Es gracia para mí, pero cuán feliz será Dios cuando lo vea, ¿verdad? Y también entre nosotros hay hermanos que participan en servicio de cocina en el sector o como una área, ajustando sus planes personales y tiempo. ¿Por qué? Para participar, para servir juntos.
Y también hay los hermanos que trabajan juntos durante las horas de limpieza del domingo sudando. No se trata de trabajar para la autoglorificación, ¿verdad? No están sirviendo para recibir como alabanza del pastor. ¿Por qué está sirviendo como así? Porque ese servicio de nosotros, de mí, es mío, ¿verdad? Mi iglesia. Iglesia Sarapi, que cuando construimos, dura mucho tiempo, yo dije sobre eso, iglesia de quién, porque en Costa Rica, un costumbre, ¿verdad? Una iglesia ya construyó pastor y esto es pastor. Por eso no quiere servir, no quiere ofrendar, no quiere como limpiar nada. Por eso yo dije, hermano, nuestra asamblea, si me mandará a otro país o otro lugar, tengo que irme. Por eso este lugar, ¿de quién es? De ustedes, de Dios, de nosotros. Por eso tenemos que cuidar bien, tenemos que servir juntos. ¿Por qué? Es de nuestra casa, de nuestro templo. Por eso los hermanos están sirviendo bien y también apoyando bien. Lo que yo también estoy escuchando sus como servicio a Pastor Samuel. Yo quiero decirle, vamos a participar en los servicios, las reuniones, los como sacrificios, ¿verdad? También cuando participamos, vamos a alabar uno con otros. Eso es una familia. Siempre está complacido con aquellos que cuidan del Señor y de la iglesia. Y Él los cuida por sus obras. ¿Cuánto necesitaríamos alabar uno a otros por estas cosas? Es una obra edificante de la iglesia y edificante entendiendo la importancia de la iglesia. El diablo siempre está con nosotros para engañarnos y hacernos tropezar. El significado del evangelio es el que vive. Siempre está tratando de separarnos de Dios. Está tratando de separarnos de la iglesia. Está tratando de separarnos de los santos. Nos da malas ideas para hacer esto. El diablo nos lanza pensamientos que nos hacen ver solo las debilidades y defectos de la otra persona. Pero si entrenamos para alabar a los demás, tendríamos un corazón para entender y un corazón para orar por ellos. Tales sentimientos de alabanza por la otra persona debemos practicar. No podemos entrenar de la noche a la mañana, ¿verdad? Necesitamos solo un tiempo para recibir la salvación. Pero la vida de fe es nuestra solo si hacemos lo que creemos. Así que requiere esfuerzo. Dios nos dice a través de la Biblia que nos amemos uno a otros con celo. Esto incluye decir que no es fácil amar. Eso es lo que se necesita, esfuerzo para amar. Porque no hay nada en nuestra apariencia que amar, ¿verdad? Todos son iguales. Es por eso que se necesita un esfuerzo repetitivo para amar
a todos. Está conectado con la edificación de espíritu. Cuando amamos, tenemos el corazón para cubrir las faltas de la otra persona. Pensemos en ello con un ejemplo. Si un hijo del vecino hace algo mal, lo vemos objetivamente, ¿verdad? Pero sentimos que si nuestro hijo hizo algo mal, debe haber habido una razón por la que hizo algo mal, ¿verdad? Incluso si hay un error, trataría de entender, ¿sí o no? ¿Por qué? Él le ama mucho. Cuando amamos, no reaccionamos inmediatamente a las faltas de la otra persona. Esperaremos, trataremos de entender. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 8. Veamos juntos con voz alta, despacio por favor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El celo está conectado con esfuerzo, ¿verdad? También está conectado a la práctica repetitiva. Esta palabra es un mandamiento. Esta palabra es un mandamiento para amar a través del esfuerzo y la práctica repetidos. Ese amor podemos cubrir muchas faltas y errores. Recordemos que el santo a su lado es una persona encantadora, con más méritos que defectos. Cuando eso sucede, tenemos un entendimiento adecuado de que somos un solo cuerpo. A través de la virtud podemos edificarnos uno a otros y unir a todos en la iglesia. Aun cuando vivimos juntos en la iglesia, podemos tener opinión diferente, ¿sí o no? Pero también es necesario pensar por un momento en lo que es bueno para la edificación en la iglesia, ¿o no, verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 2 menciona a dos personas. Vamos a buscar Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Yo leo. Ruego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso es una advertencia a los hermanas, ¿verdad?
parece que los dos tuvieron una pelea debido a un desacuerdo, ¿verdad? Las noticias no solo provenían de la iglesia de Filipo, sino también del apóstol Pablo. Los nombres de las dos hermanas que se pelearon debido a su desacuerdo están listados en la Biblia. Filipenses, ¿verdad? Qué tan vergüenza. El nombre de Evodia significa viaje hermoso. El significado de Sintique es una oportunidad de suerte. Tuvieron un nombre tan hermoso, ¿verdad? Ellas, si hubieran vivido fe de acuerdo con la palabra y la virtud, habrían tenido una oportunidad afortunada en su vida de fe. Hubiera sido un viaje hermoso vivir en este mundo, ¿verdad? Pero estos dos hermanas fueron utilizados momentáneamente por el diablo. Fue usado por el diablo para dividir a la iglesia y dividir a los santos. Es una pena. Y sus vidas de fe está registrada en la Biblia indeleble. Debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos para ser edificantes en la iglesia. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Yo les leo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debido a que somos personas salvas, personas que poseen en el Espíritu Santo, cuando encontramos nuestras faltas, tratamos de reflexionar sobre nuestras propias faltas. Tratamos de perdonar a la otra persona. Tratamos de amar. Pero no va bien, ¿verdad? ¿Por qué? Es muy difícil. Hay cosas que debemos hacer antes de poder perdonar. Debemos quitar las inmundicias. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia debemos ser abandonados. Participamos en todas las reuniones y leemos, escuchamos todas las palabras. También oramos, pero no tiramos lo que tenemos que tirar. Por eso es difícil para cambiar. En 1 Pedro capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, ¿verdad? Cuando leemos en esas palabras, pensaríamos que si escuchamos las palabras, leemos bien las palabras y permanecemos en comunión, creceremos bien en nuestra vida de fe. Sin embargo, en el versículo 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, él escribió lo que debía ser rescatado
primero. Fue escrito que desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si no abandonamos esto, en nuestra vida de fe no quedará nada delante de Dios. Vamos a pensar. Cuando usamos vaso, primeramente, ¿qué tenemos que verificar? ¿Es sucia o limpia? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero es sucia. Pero tiene mucho sed. Por eso, inmediatamente echamos agua para tomar. ¿Podría tomar o no? También podría tirar agua limpia también. ¿Verdad? ¿Por qué? El vaso era. Por eso, antes de obtener, tenemos que limpiar. Tenemos que tirar algo. No tiramos. Igual, aún y escuchamos bien voluntad de Dios, eso tampoco no podemos aplicar en nuestra vida cristiana. Así que cuando tratamos de perdonarlo sin abandonarlo, sale ira continuamente en nuestra corazón, ¿verdad? Incluso pensamos que estará bien con el tiempo, pero calumniamos, chismeamos sobre lo que pasó con otra persona y buscan a la otra persona fingiendo preocuparse por ella. Y luego lo vuelvo a empaquetar como si el juicio estuviera dado. ¿Por qué sucede esto una y otra vez en nuestra vida? No lo tiramos. Eso. Después de abandonarlo, como dijo él, perdonar en el versículo 32. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hizo para perdonarnos? Él mató a su unigénito, más precioso por nosotros. Él renunció a lo que era más precioso para nosotros con el fin de perdonarnos. Vamos a pensar. El orgullo de nosotros es lo que es precioso para nosotros o no. Es preciosa nuestra ira. Son nuestros sentimientos preciosos. Debemos ser abandonados por el bien de la edificación de la virtud en la iglesia. No solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. La iglesia es nuestro campo de entrenamiento para vida de fe, ¿verdad? Entrenamos en la iglesia y viviremos orgullosamente fuera de la iglesia como un hijo de Dios. Tenemos que demostrar que hemos cambiado. Dios nos perdonó al renunciar a su único hijo por nosotros. ¿Hay algo que no podemos perdonar en la iglesia o fuera de ella? No, ¿verdad? Cuando nos encontramos con las insuficiencias de los demás, necesitamos ser comprensivos y aceptarnos unos a otros. Vamos a buscar Números capítulo 15, versículo 7. Números capítulo 15, versículo 7.
Veamos juntos como un boca. Voy a contar 3. Romanos capítulo 15, versículo 7. 1, 2, 3. Por tanto, les vivos los unos a otros, como también Cristo nos les vio, para gloria de Dios. Aquí también se pone como ejemplo de figura de Jesús. Jesús nos les vio. Entonces, ¿hay alguna persona que no les veremos? Nada, ¿verdad? Debido a las debilidades y deficiencias de un hermano, se necesita otro hermano. ¿Cuántos miembros existen en nuestros cuerpos? Se trata de complementar las debilidades de unos con otros, ¿verdad? En los viejos tiempos no había ladrillos para la construcción. En el pasado lejano ni siquiera había un martillo para cortar piedras. Luego, la parte afilada de esta piedra se golpea contra la parte afilada de la otra piedra, creando otra piedra lisa, ¿verdad? De esta manera, somos refinados a través de las insuficiencias de los demás. No somos personas perfectas. Necesitamos un corazón para recibir unos con otros. Lo mismo pasa cuando trabajamos en el mundo y cuando tratamos con amigos, conocidos y vecinos. Todavía no tenemos suficiente amor, pero necesitamos hacer un esfuerzo para aceptar a la otra persona. Nuestra actitud será usada para representar a Dios invisible. Y tenemos que tratar a su oponente con bondad. Nuestras palabras y acciones no debemos cambiar de acuerdo con el precio que recibimos, ¿verdad? Vamos a buscar Salmos, Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Voy a leer. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, dice. Hacer bien no es el precio que pagamos por lo que hemos recibido. Es el resultado de lo que somos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Es Dios quien convierte el bien o el mal en bien como resultado. Somos sus hijos. No se trata de cambiar nuestro comportamiento en función de nuestro entorno. Se nos dice que actuemos de acuerdo a lo que somos. Entonces, ¿qué tipo de bien nos está pidiendo que hagamos? Versículo 10 al 14 también vamos a ver el mismo capítulo, versículo 10 al 14. Pero, ¿quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos
vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que le conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amenestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Somos hijos de Dios. Nosotros somos los que vivimos con Jesucristo, ya sea que peleemos o que durmamos. Vamos a leer juntos nuevamente el versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Esta es nuestra identidad. Por eso, Gálatas capítulo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No debemos olvidar quiénes somos y esforzarnos por edificarnos en virtud uno a otros. Es por eso que en los versículos 12 al 13, él dice que le conozcamos, honemos, obedezcan y le conciliemos a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y él nos da el bien que todas necesitamos. Voz alta, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de pocos ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este es el bien que debemos hacer. Así es como podemos edificar a la iglesia y glorificar solo a Dios. Hay muchas líneas que podemos hacer. ¿Quién dirá que somos cristianos cuando lo actuamos? ¿Quién puede reconocernos como verdaderos hijos de Dios? Esta buena acción no se limita a lo que el pastor debe hacer al santo, ¿verdad? Esta buena acción no se limita a lo que un oficial debe hacer a un santo. Es una acción que se aplica a todos los hermanos. Amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, dice. A través de esta buena obra, justificar a la iglesia y buscar el bien de los demás. Somos deudores en el amor de Cristo. Aunque Jesucristo era un hijo, le obedeció como un siervo. Y como una oveja fue asesinado en nuestro lugar. Nosotros somos los que hemos recibido ese amor. Ya no somos esclavos del diablo, ni somos esclavos del pecado, ¿verdad? Hemos sido liberados.
Pero no debemos usar esa libertad por nuestro propio bien. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Significa no ser un sirviente, sino actuar como un sirviente, ¿verdad? Somos siervo de Dios, siervo de Jesucristo, siervo de Dios. Somos un siervo con quien tenemos una deuda de amor. Somos personas que han sido amados y nos hemos convertido en siervos de Dios, sino siervos por amor los unos a otros, dice. Está escrito que son los unos a los otros, ¿verdad? Nos dice que sirvamos unos a otros, amándose unos. Servir, aunque no seamos un siervo, no tiene precio ante Dios. Y es un acto edificante en la iglesia. No solo eso, sino que también es un ejemplo de fe para los demás. Necesitamos crecer de esta manera cada vez más. La virtud es muy importante en la vida de fe. Porque somos personas interconectadas. Esto se debe a que pueden influenciarse mutuamente para bien o para mal a través de ellos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. 12:25. Primera Corintios capítulo 12, versículo 25. Leo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No hayan desavenencia en el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo obedecen las órdenes de la cabeza. Todos los miembros participan y obedecen mandato de su cabeza, ¿verdad? El miembro debe participar en todo lo que hace el cuerpo. Tiene que cumplir el mandato de su cabeza. Esto se debe a que ese miembro está unido a un cuerpo. Porque el Señor lo hizo. Eso es la razón de participación. Puede haber planes en el cuerpo de la iglesia que no se entienden. Puede haber cosas que parecen faltar en el cuerpo de la iglesia. Cada sector o grupo de servicio es también miembro del cuerpo, la iglesia. No solo eso, sino que los miembros en él son miembros más pequeños. Los miembros pueden decidir según sus deseos o intereses, pero hay algo en que pensar. Tiene que pensar antes de tomar decisión que si su decisión es verdaderamente edificante en virtud en su grupo, en su sector o en la iglesia. Vamos a buscar el mismo libro, capítulo 10, versículo 23 al 24, 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 24. 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 1
Primera Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24. Les leo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Personalmente, pueden decidir cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, qué hacer, actuar sobre lo que le gusta, no actuar de acuerdo con lo que le gusta. Pero si no es una virtud para el sector, para el grupo de servicio o para la iglesia, entonces es virtuoso tirar su opinión, incluso si es difícil, por el bien de nuestros sectores, en beneficio del grupo, del servicio al que pertenezca. Es hermoso a los ojos de Dios que tire sus pensamientos y opiniones para la virtud en la iglesia. Esa es la virtud de la vida de fe y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Por lo tanto, no harás de la edificación en la virtud de la iglesia. Es necesario participar en las decisiones tomadas en la iglesia. Lo que elegimos no hacer no importa, o bien que se ve no debería hacer. No es el pastor o los servidores quien dirige a la iglesia, sino Jesucristo. Si reconocemos este punto, vamos a seguir con la palabra de Dios, con el plan de Dios, plan de iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿verdad? Cuando lo creemos, podemos hacer cosas que no entendemos o que no nos gustamos en el Señor. Todos los planes de la iglesia no se improvisan sin oración. Se trata de orar lo suficiente, pensar lo suficiente y tomar una decisión, ¿verdad? Participar juntos en ella es obediencia y la virtud de la vida de fe. Si es fiel a sus sentimientos en su vida de fe, el Señor también será fiel a sus sentimientos. Él nos tratará de acuerdo a su palabra. Cada situación que enfrentamos es por una razón. Y es el resultado de nuestras acciones. La iglesia de Corea han pasado por el mismo proceso, pero ellos también, por medio de experiencia, por medio de circunstancia, aprendieron muchos y también crecieron mucho, ¿verdad? Ellos también, cuando los santos de Corea fueron salvos por primera vez, decidieron de acuerdo con sus propios estados de ánimo y de acuerdo con lo que les daba. Poco a poco, sin embargo, aprendieron y les dieron cuenta de lo que eran bueno y lo que eran hermoso a los ojos de Dios. Pensar en la virtud en la iglesia ha llevado al crecimiento personal y al crecimiento en la iglesia. Creo que los hermanos de San José también tienen deseo, ¿verdad? Sobre crecer más de esa iglesia, predicar más de esos lugares, para cumplir, primeramente, personalmente tiene que crecer. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en nuestra vida de fe, verdad?
Lo más importante es pensar si su elección es edificante para la iglesia. Necesitamos pensar si sus acciones y sus palabras son virtuosas en su comunión. Las palabras y los hechos ejemplares son edificantes en virtud para otras santos. Pero lo que no lo hace también puede tener un impacto. Nuestra palabra, acciones y malas decisiones en la vida de fe pueden obstaculizar el crecimiento de la fe de otras creyentes. No solo eso, sino también puede ser un obstáculo para el evangelio, ¿verdad? La virtud no está buscando mis propios intereses. La virtud se trata de buscar el bien de la otra persona. La virtud es un corazón que sabe cómo ser considerado con los demás. La virtud es una mente que sabe cómo tener cuidado. La virtud es un corazón que sabe cómo avergonzarse. Esta semana, pensemos que lo que piensen o decidan, pensarán si será edificante en virtud en su vida de fe o no, ¿verdad? Pensemos que mis palabras, acciones y decisiones son edificantes en la comunión y en la iglesia. Vamos a orar para finalizar.